El Nuevo Testamento, San Lucas, capítulo 15. Versículo 11 al 24. El Nuevo Testamento, San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Si lo tienen, voy a leer. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No mucho día después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Siguiente. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta el versículo 24 he leído. Una vez he oído, si alguien dijera entre tantos versículos de la Biblia, si eligiera el versículo que es la esencia de toda la Biblia, sería San Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si dijera que eligiera una historia, la más hermosa de toda la Biblia, la historia esencial, la parábola del Hijo pródigo. Si dijera que eligiera un libro esencial de toda la Biblia, el libro de Romanos, yo también estoy de acuerdo de esa expresión. Porque en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: de tal manera Dios amó al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Un solo versículo, pero en este solo versículo está incluido, o sea, toda la Biblia, el mensaje principal de la Biblia. La parábola, entre tantas parábolas tan hermosas, maravillosas, la parábola del Hijo pródigo. En esta parábola también está incluido el mensaje, todo el mensaje de la Biblia. Porque en la parábola del Hijo pródigo vemos la corrupción, o sea, la caída, luego apartarse de Dios, vivir perdidamente y fracasar,
luego del fracaso, arrepentirse y regresar, y el perdón y reunirse con el Padre. También el libro de Romanos, entre todas las cartas paulinas, o sea, epístola que el apóstol Pablo escribió por la inspiración del Espíritu Santo, es esencial porque en el libro de Romanos Pablo presenta el cristianismo, la cristiandad que él había recibido de parte del Señor en la revelación, él presentó al mundo entero. También Martín Lutero apodó el libro de Gálatas, o sea, un pequeño o breve libro de Romanos es Gálatas. También es excelente libros. Nosotros en esta oportunidad, las sesiones nocturnas, hemos estado compartiendo con 3 parábolas de San Lucas capítulo 15, 2 secciones matutinas con temas totalmente independientes. Ayer en la mañana, el altar del holocausto del tabernáculo de Moisés asociado con el perdón del pecado. En esta mañana he compartido también la fuente de bronce del tabernáculo de Moisés asociado con la confesión. En 2 mañanas he compartido sobre el tema el perdón del pecado y la confesión. Son similares, pero son temas totalmente independientes. Directamente no tiene conexión, pero muchas personas se confunden. Pero en la noche he estado compartiendo 3 parábolas. En la primera noche compartí la parábola de una oveja perdida. Ayer una dracma perdida. Hoy es un hijo perdido. Pero en estas 3 parábolas nosotros encontramos una coherencia, concordancia. El mensaje nunca varía, sino lleva una sola misma dirección. Vamos a ver San Lucas capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ya en esta primera parábola, ¿quién tiene 100 ovejas? En la noche, la hora de regresar a casa, se da cuenta una de las 100 ovejas había perdido. Pero ¿qué dice? No deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla. Esa es la clave. Las 99 que supuestamente no son perdidas, al darse cuenta el pastor, una oveja se perdió, no se interesa en las 99, las deja en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Todo su interés está puesto en una oveja perdida. Al encontrarla, vamos a ver la última cita de esta parábola, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí la Biblia nos cuestiona. Entonces, ¿qué pasa con las 99? Por haber encontrado una oveja perdida, se alegró tan gran manera, hasta seguramente ya muy de madrugada, muy temprana de madrugada, porque toda la noche ha estado buscándola. Invita a sus vecinos a hacer banquete y fiestas. Pero ¿qué pasa con las 99? Y luego la misma interpretación, o sea, la conclusión de esta parábola de nuestro Señor Cristo, la siguiente. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos
que no necesitan de arrepentimiento. Esa es la parte de conclusión. Si leemos muy bien, esto no se refiere que existen los justos que no necesitan de arrepentimiento. Porque tal clase del justo, según la Biblia, no existe. Porque dijo, no hay justo ni aun uno. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, también en el Antiguo Testamento dijo, no hay hombre que no peque. Entonces, no hay ni un hombre justo por sí mismo, según las obras, que no tenga ninguna necesidad de arrepentimiento. Tales justos no existen. Sin embargo, en la Biblia habla de los justos, pero aquellos justos eran pecadores naturalmente. Pero se arrepintieron, luego creyeron en la obra de nuestro Señor Cristo, por fe en su obra redentora, quienes fueron justificados. Pues la Biblia, una parte dice, no hay justo, ni aun uno. Otra parte dice, si hay justo. Entonces, podemos entender, hay una condición entre dos justos. O sea, según las obras de la ley de Moisés, no hay ni un justo, quienes no tengan necesidad de arrepentimiento. Pero hay sí muchos justos, pero no por las obras de la ley, sino por la fe en la obra redentora del Señor Cristo, quienes fueron justificados. Entonces, la última cita de la parábola de la oveja perdidas, los 99 justos que no tengan necesidad de arrepentimiento, eso no significa que ellos no hay, sino lo que Jesucristo enfatiza, un pecador, porque para Jesucristo todo el mundo es el pecador. El pecador, si se arrepiente, se regresa al Señor, recibe la salvación, llega a ser justificado, en el cielo hay gozo. Eso es lo que él quiere decirlos. La segunda parábola, vamos a ver el versículo 8. Oh, que mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Aquí encontramos la misma dirección y coherencia. Las 99 ovejas no son perdidas, una oveja perdida. Pero ahora las 9 dracmas no son perdidas, una dracma perdida. Pues el corazón de la propietaria, la mujer, todo su corazón está puesto en busca de una dracma perdida. No se interesa en las 9 dracmas. Dracma es una moneda griega en el tiempo de Cristo y se usaban monedas griegas, monedas romanas. Porque antes de la llegada de Roma, Grecia conquistó el mundo occidental. Entonces, cultura de Grecia, helenismos, monedas griegas se usaban comúnmente. Pues el tiempo de Cristo había una mezcla de moneda griega, moneda romana. Entonces, una dracma, moneda griega, entonces en moneda romana es denario. Entonces, una dracma griega, un denario romano de mismo valor. Entonces, ¿cuánto valía? Era el jornal, o sea, ganancia de un obrero de cada día. Entonces, ¿qué pasa? Entre 10 dracmas se había perdido una dracma en la noche, pero la mujer no descansa. Además, en aquella época las personas trabajaban muy duro todo el día. En la noche se regresan muy agotados, muy temprana de noche se acostaban. Pero ¿qué pasa? Esta mujer, al darse cuenta de una dracma perdida, no se interesa en dormir. Enciende lámpara, luego con una escoba barre el piso.
Porque la casa del pueblo común en la época de Cristo, el piso era de tierra, o alguna casa un poco económicamente pudiente, piedra, pero no como baldosa, o sea, roseta nuestra de hoy en día. Además, adentro de casa estaba muy oscura hasta en el día. La casa no contaba con una ventana como ventanal tan grande de hoy en día. Anteriormente una ventanilla pequeña, solo para la ventilación, pero por la seguridad nunca ponía una ventana tan grande por los animales enemigos. Una ventana solo donde entra, supuestamente traga luz, entra luz y ventila el aire. Por lo tanto, casa adentro hasta en el día estaba oscura. Hasta en el día, para poder hacer un trabajo con mucha diligencia, tenía que prender lámpara. Pero es la noche. Una noche prendió lámpara, pero el alumbrado de lámpara no es suficiente para poder alumbrar al piso. Por eso la mujer trajo la escoba. Con la escoba comenzó a barrer. Si se choca con la moneda, haría un ruido. Entonces está barriendo toda la noche. Al encontrar una dracma perdida, de la parte final de la segunda parábola, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Ya que ella empezó a buscar la dracma perdida a partir de la noche, cuando se regresó del trabajo. De toda la noche ha estado buscando. Cuando la encontró, seguramente la madrugada. Igual que la primera parábola, al reencontrarla se pone tan contenta y gozosa, invita, a pesar de la hora, invita a sus amigas vecinas a ese banquete. ¿Y qué pasa con las 9 dracmas? No se interesa en las 9 dracmas, todo su interés está en la dracma perdida pero recuperada. Luego Jesucristo mismo concluye esta parábola: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, esa conclusión, en comparación con la conclusión de la primera parábola, los 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento están asociados con los ángeles. Ángeles que no tienen necesidad de arrepentimiento, porque ángeles infalibles, ángeles fallados llegaron a ser demonios. ¿Qué dice? Más que por los ángeles, cuando un pecador se arrepiente, el Señor Padre Dios se alegra más en el cielo. Luego la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. Aquí también podemos ver una comparación: el hijo mayor, el hijo menor. El hijo mayor no se perdió, no es pródigo, estaba en la casa. El hijo menor, perdido, extraviado, es el hijo pródigo. ¿De qué pasa? Todo el corazón del padre estaba puesto en espera del regreso del hijo pródigo. No tenía ningún interés en la labor del hijo mayor, el sacrificio del hijo mayor. No tenía ningún interés. Entonces Lucas capítulo 15 versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí, ¿qué dice? Aquí, entre el hijo y el padre, ¿quién primero vio al otro? ¿El hijo o el padre? Según el orden narrativo de esa parábola, ¿quién primero, según nuestro punto de vista, actuó? Fue el hijo. El hijo se levantó, se regresa a casa. Pero al ver bien a este versículo, no fue el hijo quien fue el primero en actuar, sino el padre. El padre, antes de que su hijo se arrepintiera, se regresara,
lo estaba esperando. Entonces, una perfecta coherencia. Buscaba hasta encontrarla. De la misma manera, el corazón del padre le arde desde cuando su hijo menor se fue de la casa. Lo esperaba, su corazón le ardía hasta que se regresara. Y luego, ¿cómo termina la parte final de esta parábola? La cita bíblica, por favor. Siguiente. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiestas. Y Jesucristo, ¿cómo concluye esta parábola? El último versículo de esta parábola, por favor. El último versículo de este capítulo. Más será necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido, es hallado. El hijo mayor se regresa muy de la noche del campo. Desde lejos de la casa, él ve casa prendida, alumbrada, se oye la música, también sonido de instrumentos musicales, gente riéndose. Él no quiso acercarse desde lejos y se paró viendo la casa. ¿Qué pasa? Mi padre todos los días estaba triste desde cuando mi hermano se fue. Pero ¿por qué yo veo la casa en esta hora bien alumbrada? Se oye mujeres, hombres riéndose, y luego música, sonido de instrumentos musicales. Un jornalero se acercó a él: Señor, ¿pero qué pasa con mi papá? Su hermano, que hace tiempo, hace años se había ido de la casa, hoy se ha regresado sano y salvo. Su padre se puso tan contento, hizo banquete. El hijo mayor se enojó. Yo no me voy. Yo no me voy a juntar. Yo me mantengo aquí. El padre estaba muy contento y se dio cuenta: ya la hora que mi hijo mayor debe regresar, ¿por qué no viene? Y preguntó uno de jornal y contestó: no es que no vino, ya vino. ¿Pero dónde está? No quiere entrar a casa. ¿Dónde está? Lejos de la casa. Ahí está parado. ¿Y qué pasó? No quiere venir. El padre se fue. Él dijo: mi hermano menor se fue de casa. Los bienes que usted nos ha compartido, él todo lo desperdició. Yo también había oído rumores, vivió perdidamente. Él desperdició todos los bienes del padre, la esencia de su esfuerzo, su lágrima, su sangre, pero se regresó hoy. Por eso lo recibe tan contento, mientras durante años yo he trabajado, he sido tan leal, tan fiel contigo, pero nunca para mí ni siquiera un cabrito mataste. El padre que le dice: hijo, todos los míos no son tuyos. Porque según esta parábola, aunque el hijo menor pidió que repartiera los bienes, padre los repartió a los dos. Entonces, este hijo mayor, si realmente fuera un hijo que comprende a su padre, al momento que su padre quería repartir los bienes, tanto a su hermano, a él, cuando a su hermano reparte, cuando a él le toca, lo hubiera rehusado. No, padre, yo lo necesito. No, padre, yo lo necesito. No lo necesito. Padre, aún está sano y fuerte. Ahora pedirle bienes, supuestamente decirle que se muera. No, yo no quiero ser ingrato. Padre,
Más adelante, algún día me lo va a dar. Por ahora yo quiero aprenderme de ti, de usted. Pero él también lo recibió. Pero tiene un pensamiento muy errados. Durante años yo me he sacrificado, yo he trabajado para ti. Nunca me has matado ni siquiera un cabrito. Pero por haber regresado mi hermano menor, quien desperdició todos los bienes y vivió perdidamente por recibirlo, hoy mataste el becerro más gordo de la casa. He oído que el mejor vestido de mi casa. Yo personalmente estuve obsesionado con ese vestido. Algún día yo lo quería pedirlo, pero lo diste a mi hermano. Yo no estoy de acuerdo. Además, el anillo que se lleva tu apellido, yo algún día quería pedirlo, lo regalaste a mi hermano. Yo no me voy a ir a casa. Entonces, en estas parábolas vemos una línea, o sea, una sola corriente y dirección nunca varía. Aquí podemos ver una ley de comparación, también una ley de exagerar de la descripción. Las 99 contra una. El corazón del el pastor en una oveja perdida. Ni un poquito en las 99. Las 9 dracmas contra una dracma perdida. El corazón de la mujer solo está puesto en una dracma perdida y un poquito en las 9 dracmas. Ahora, el hijo mayor contra el hijo pródigo. Todo el corazón del padre está puesto en el regreso del hijo pródigo y un poquito en el hijo mayor. Su afán, su sacrificio, su dedicación no se interesa. Porque ese padre es riquísimo y poderoso. Seguramente en su casa él contaba con muchos jornaleros especiales, obreros especializados. También contaba con excelente mayordomo. Entonces el padre, desde cuando su hijo menor se fue de la casa, no tenía ni un poquito de interés que su hijo mayor se una con los jornaleros, se sacrificara su vida y afanara. No tenía ni un poquito de interés, porque en cuanto a los jornaleros especialistas, él tenía suficientes. Entonces este hijo mayor realmente, si hubiese sido real y fiel, en vez de irse al campo a sacrificarse, acompañar a su padre todos los días. ¿A dónde? Seguramente un lugar bastante alto, de ahí pueda mirar hasta lejos. Todos los días al lado de su padre, junto a su padre, él también con su mirada: ¿cuándo vendrá mi hermano? Padre, aquí y por favor siéntase un poco, hay una banca, aquí descansa, yo voy a ver por si acaso se regresa. O algún día decirle: padre, permítame, yo con unos hombres de la casa voy a ir en busca de mi hermano menor. Si realmente su corazón no hubiese ido de la casa del padre, él hubiese hecho todo lo que su padre quería hacerlo, pero no se interesó nada en saber la situación del corazón del padre. Se fue al campo. Entonces, en esas 3 parábolas tan maravillosas, aquí 3 perdidos: una oveja perdida, una dracma perdida, el hijo perdido, o sea, pródigo, simboliza los pecadores, también
los gentiles. Y los que no son perdidos, las 99 ovejas, las 9 dracmas, el hijo mayor, simboliza la persona que se cree justa, el pueblo judío. Realmente son maravillosas parábolas. Y aquí podemos ver la consideración de Jesucristo. Jesús cómo ve a las personas que viven como ejemplos, gente pecadora, cómo ve. Ambas personas él ve, todas son pecadoras. Jesucristo cómo ve el pueblo judío y todos los demás pueblos extranjeros, ve iguales. Entonces, esas parábolas inicialmente se basa de Génesis capítulo 3. El hombre primitivo se fue de la casa, se fue del padre. Entonces ese hombre primitivo empezó a nacer hijos e hijas, diferentes familias de la tierra. ¿Y qué pasa? Entre muchas familias derivadas de Adán, hay una familia aparentemente guarda la ley de Dios, aparentemente fiel para con Dios. Las demás familias se han vuelto paganas, perdidas. ¿Qué pasa? Entonces la familia que se cree, la familia justa, recta, no se une con el corazón del Padre, sino se jacta y se posiciona en un lugar alto, juzga las demás familias de la tierra, paganos, pecadores, animales. Entonces aquella familia, o sea el pueblo judío, si realmente no se hubiese ido de la casa del Padre, juntamente con el Padre, debería dedicarse en busca de las familias perdidas. Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, podemos ver el plan perfecto de Dios. Siempre decía, juntamente con la casa de Israel, los gentiles se regresarán a casa. El reino mesiánico dibujado en el Antiguo Testamento no es un reino de puros judíos de la raza, sino un reino multiculturales. Juntamente con los judíos, todos los extranjeros, pero quienes temen a Dios, regresado juntamente con los judíos, adorar a Dios. Es el reino mesiánico dibujado en el Antiguo Testamento. Entonces el pueblo judío, ¿por qué no se interesó en hacer misiones? En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar un misionero israelita, pero no para israelitas, fue enviado para gentiles. ¿Se acuerdan quién es? Jonás. El profeta Jonás, su ministerio no fue para el pueblo de Israel, fue enviado para los sirios, arameos de Nínive. El primer misionero en el Antiguo Testamento. Entonces el corazón de Jonás representa muy bien el corazón, la postura del pueblo de Israel. Él no quería que aquellos paganos fueran salvos. Él quería que aquellos paganos, quienes adoran a los animales, a diferentes naturalezas, viven desordenadamente, son dignos de la perdición. Pero Dios se compadeció de ellos. Le mandó, él no quiso. Dios, para poder arrepentir al corazón del profeta Jonás, hasta aprovechó fenómenos, sobrenaturales. Ahí podemos ver el corazón de Dios.
no solamente el pueblo de Israel, sino todos los pueblos de la tierra, ser salvo, unirse con voluntad de Dios. Y nosotros a través de las 99 ovejas perdidas, las 9 dracmas, no perdidas, el hijo mayor, podemos ver la postura del pueblo judío, cómo Jesús los estaba viendo. Entonces, una oveja perdida, una dracma perdida, el hijo menor pródigo, según la vista de Cristo, símbolos de gente pecadoras, también gentiles somos nosotros. Además, en esa parábola nosotros encontramos una ley fundamental de Dios para poder regresar a Dios. Bíblicamente, todos somos pródigos, extraviados. Incluso el pueblo de Israel es pródigo. Porque todos los pueblos son hijos de Adán y Eva. Nuestro padre Adán se alejó de Dios, se apartó de Dios. Entonces, en la tierra no existe ninguna familia que no es pródiga. Todos son pródigos. Todos. Pero ¿qué pasa? Una de familia antes de nosotros, si se hubiera regresado al Padre, debería unirse con el corazón del Padre, compadecerse de las demás familias que aún nos esperan. O sea, no se regresan, uniéndose con el corazón del Padre, irse en busca de las familias perdidas. El plan original de Dios, que el pueblo de Israel fuera el pueblo sacerdotal, pueblo del sacerdote. Como entre 12 tribus de Israel hubo la tribu Leví, que solo dedicaba en el ministerio por el pueblo delante de Dios. De la misma manera, la nación Israel, Dios llamó como la tribu levita para todas las naciones, que ministrara por las demás naciones, para que por su ministerio todas las familias perdidas se regresaran. Pero ellos se desviaron y luego se enaltecieron, mal interpretando la voluntad de Dios. Se les creían gente más limpia, gente más recta, juzgando todas las familias. Es un fatal error, una ceguera verdadera. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos una ley fundamental, esencial. ¿Cómo se puede gente perdida? O sea, el hijo pródigo, para poder reunirse con el Padre, existe una ley fundamental. Es una condición. Si no se completa esta condición, nunca se regresa. ¿Qué es? Romanos capítulo 11, versículo 32. Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Simplemente podemos leerlo sin entender cuánta profundidad tiene esa cita bíblica. A mí me gustaría leer Romanos capítulo 11, de los versículos un poco más anterior. A ver, vamos a ver. A partir del versículo 28, Romanos capítulo 11, versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, aquí aquellos son judíos,
Así que en cuanto al evangelio son enemigos, judíos, gentiles, enemigos. Por causa de vosotros, vosotros gentiles. O sea, los judíos odian a los cristianos gentiles. ¿Cómo? Vivieron horriblemente los paganos, se arrepienten, escuchan el evangelio, creen en Jesús de Nazaret, llegan hacia el pueblo elegido. No estamos de acuerdo, no puede ser. Los paganos son paganos, gentiles, pecadores. Somos el único pueblo elegidos. Eso es lo que está diciendo. Mantenga la cita bíblica. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados. En cuanto a la elección, el pueblo de Israel antes de nosotros fue elegidos. Son amados por causa de los padres, porque todos los profetas, todos los siervos del Antiguo Testamento eran israelitas. Siguiente. Porque irrevocables son los dones, el llamamiento de Dios. Siguiente. Pues como vosotros también otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia a todos. Una pausa. Mantenga con esa cita bíblica. ¡Cuán maravillosa! Dios tiene, un plan de alta inteligencia. Primero eligió a un pueblo, Israel. Pero el pueblo de Israel se desvió, creyéndose mejor que los demás. ¿Qué pasa? Cristo vino, pero el pueblo original se le cree digno y merecedor, no pecador. No se pudo aprovechar al Cristo. Entonces el evangelio se redireccionó a las familias paganas. Entonces los gentiles que son paganos se reconocieron que son pecadores. Se reconocieron que son perdidos, son fracasados. Se arrepintieron de sus pecados, aceptaron al Cristo, creyendo en su obra redentora. Por la fe fueron salvos, justificados. ¿Qué pasa? Estos provocan celos a los judíos. ¿Cómo? Aquellos que vivieron como animales simplemente se arrepienten. Escucha la noticia de Jesús de Nazaret. Según ellos, el Cristo, para nosotros el falso profeta, cree en Él. Ser perdonado, ser aceptado, ser justificado, ser pueblo de como nosotros. No puede ser. No estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? A causa de la misericordia concedida a los gentiles, cristianos gentiles, provocan a ellos celos. Pero aquellos celos también les provocan, aunque aparentemente no, pero escondidamente con ganas de estudiar qué es lo que ellos creen. Pero llegará el momento. Ellos podrán descubrir, podrán reafirmar: Jesús de Nazaret realmente ha sido el Cristo que ellos esperaban. Ellos también serán salvos. De esta manera, pueblos gentiles, pueblo Israel, ambas familias, por la misma misericordia, alcanzará misericordia, ser salvo, ser justificado, el plan maestro de Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Los judíos que se creen obedientes, pero ellos también están en desobediencia al Santo Evangelio. Nosotros, por ser desobedientes a la ley mosaica, al Cristo, nosotros hemos obedecido.
Pero ellos, por creer que pueden cumplir la ley mosaica, desobedecieron al Cristo. Porque Dios sujetó a todos, nosotros todos el sujeto en desobediencia. ¿Me hago entender, no? ¿Por qué todo el mundo pone en desobediencia? Para tener misericordia de todos. Siguiente. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. El apóstol Pablo, mientras tanto que él lo escribía, narraba, se conmueve su corazón. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Siguiente. Esa es la última cita. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Gentiles, judíos, todos de él y por él, para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí se manifiesta maravillosamente la ley de Dios, la ley de misericordia. Para poder alcanzar a la misericordia es necesario pasar ciertos pasos, llegar a ser desobedientes. El pecado, nuestra rebelión, son abonos para el arrepentimiento, para el regreso a Dios. Yo, siendo pastor salvo, nacido de nuevo, estoy en el ministerio 38 años, no, 39, porque desde el año 88 inicié. Pero ¿qué pasa? 38 años. Pero ¿qué pasa? Como ministro voy creciendo. Cuando yo apenas era un ministro muy principiante, a pesar de la gracia de Dios, pero en mi corazón había más mi propio celo. En algún sentido, yo me dependía más en cierto sentido, de mis méritos. Porque yo, siendo ministros, según mi punto de vista, según mi propio juicio, yo no cometí gran pecado, no me desvié. Entonces, en algún sentido me creía. Yo me creía, pero ni siquiera no me di cuenta. Inconscientemente yo me creía en mí. Entonces, en los primeros años de mi ministerio, al ver a algunos hermanos errados, yo era muy estricto. A muchos de ellos expulsaba de la iglesia, corría de la iglesia. Pero no quisiera decir, todos fueron malos, sino resultaron bien. Sin embargo, en mi corazón había bastante propia justicia. Pero con el paso del tiempo, Dios me permitía, a mí me demostraba cuán soy inútiles, cuán soy inútil, cuán soy vil, aunque nunca caí en un gran pecado inmoral. Pero cada día a mí me mostraba quién soy yo. Inútil, vil. A veces al ver a algunos hermanos caídos en adulterio, a mí me costaba mucho trabajo en aceptarlo. ¿Cómo un cristiano puede caerse en adulterio? Aparentemente aceptaba con el amor del Cristo, pero en el fondo de mi corazón no lo aceptaba. Pasaba más años. Dios empezó a labrar a mi corazón. A mí me mostraba
Entonces mi vida de fe comenzó a profundizarse más. Porque el juicio de Dios, la mirada de Dios, no solamente ve la apariencia, sino el corazón. Pude darme cuenta, gracias al Señor, por lo menos hasta ahora, nunca caí en adulterio ni en alguna fornicación, en hurtar, robar, nunca. Sin embargo, Dios a mí me enseñaba, nunca lo hice físicamente, pero en Él yo siento el mismo intento. Los designios de los pensamientos son iguales. Cuando me di cuenta que el Señor, a Él le importa el corazón, empecé a darme cuenta, no puedo señalar a ellos. ¿Qué diferencia hay? Tú lo hiciste con el cuerpo, yo no, pero en el corazón sí. Entonces, en vez de juzgarlo, alejarlos, en mi corazón empezó a formarse ganas de poder ayudarlo, restaurarlo. Hermano, entre tu persona y mi persona no hay mucha diferencia. Cuando yo ministraba en Perú, algunos hermanos peruanos me decían, pastor, usted es diferente que nosotros, somos latinos, de sangre latina, veo que usted tiene mente muy fría, mente muy fuerte. Yo le dije, ¿usted cree que yo tengo mente fría, mente más fuerte? Se equivoca. ¿Quién dice? ¿En qué parte de la Biblia dice? No dice así, yo soy igual a usted. La única, sí, pero sí existe una diferencia. Hay una diferencia entre tu persona y mi persona. Yo me creo débil, tú te crees fuerte. Tú crees que yo, por ser más fuerte que tu persona, no me caigo en pecado, pero en realidad es contrario. Yo me considero demasiado débil. Eso, no me dejo arrastrar por mis pensamientos, sino trato de conectarme con Cristo, acudo al Cristo. Pero tú, diciendo que eres débil, pero tú crees en ti mismo, pues te deja arrastrar por tus pensamientos, por tus sentimientos. No me diga la superioridad de nivel de la fuerza de mente, eso no existe. Todos somos hijos de Adán y Eva. La única diferencia, yo me considero débil, yo me considero vil, yo me considero inútil, muy aparte del Cristo. Pero tú, a ti te cree, aunque con tu boca no te dice, pero en el corazón tú crees, aparte de Cristo, eres útil, eres fuerte, eres inteligente, pues tú crees en ti, pues Satanás te aprovecha, te caíste en adulterio. ¿Tú crees que en mi corazón no se produce el deseo del adulterio? Sí. ¿En mi corazón no se produce el deseo de fornicación? Sí. ¿Tú crees que en mi corazón no se produce la codicia? Sí. Pero ¿sabe que por qué no me caigo? Porque sé muy bien que me dejo arrastrar por el diablo. Sé que a qué lodo me va a tirar. Yo lo sé. Por eso no me dejo a Satanás, sino acudo al Cristo. Lo sigo. Es la única diferencia. No me diga, tu problema es la debilidad, vulnerable. No, tu problema, creerte. Eres sobrevaluado. Yo me creo débil. Entonces, desde el fondo de mi corazón, en vez de juzgarlos, hermanos errados, no solamente gente inconversa, aunque es conversa, salva, pero gente que a veces siempre hay la minoría en la iglesia, siendo salvo, cae en algún error. En vez de juzgarlo, en mi corazón se producía el espíritu de ayudar y restaurar. Entonces mi método de ministerio comenzó a dar un giro completo. Ahora alguien a mí me dijera, por ejemplo, en cuanto al tema de la juventud, jóvenes aparentemente muy sanos, muy saludables, la minoría, la mayoría desviados, desprotegidos, descuidados.
Anteriormente yo tenía inclinación al primer grupo, correctos, ejemplares. Ahora no. Mi corazón tiene más inclinación, más compasión al segundo grupo. ¿Por qué? En algún sentido, el segundo grupo es más sincero. Más sincero. Y por errores que se cometen, las faltas que cometen, hasta fallas que cometen, ellos pueden madurar espiritualmente. Pueden alcanzar a conocerse su origen. Cuán vil, cuán inútil. Desde el corazón puede regresar al Señor. Mientras jóvenes, pero no quisiera generalizar. Entiendan por favor, no quisiera generalizar, pero muchas veces el grupo élite, aparentemente ejemplares, pero ellos saben ocultar, saben fingir los deseos que tienen. Difícilmente pueden darse cuenta que son malos, son inútiles. Se creen mejores. Para mí, alguien a mí me preguntara, entre el primer grupo y el segundo grupo, claro, ambos grupos deben alcanzar a misericordia. Pero el segundo grupo tiene más facilidad, más posibilidad de poder arrepentirse. Porque nuestra desobediencia, excelente material, excelente abono para el arrepentimiento. Para el arrepentimiento. Entonces aquí nosotros en la Biblia vemos, en la Biblia Jesucristo cómo lo trata un tema. Gente que se cree justa, más recta que las demás. Gente que se siente perdida y pecadoras. Cristo nos dio razón. La gente que se crea justa, superiores, sino su corazón se inclinó al grupo de gente que se siente, se reconoce pecadoras y perdidas. En algún sentido espiritual, aquí también hay gente cercana del pueblo judío. Hay gente cercana del pueblos paganos. Entonces, esta parábola, tres parábolas chocantes, puede chocar a quien se cree superior que otra persona. No me gustan estas parábolas. No quiero oírla. Pero gente que realmente se siente extraviada, perdida, el hijo pródigo es un oro, es un diamante, un capítulo de la esperanza. Porque aquí se manifiesta fundamental regla para misericordia. Para poder regresar, para poder estimar, a ser encontrados. Primero debe experimentar, irse, vivir perdidamente, desperdiciar dones que Dios nos regaló. Aquellos dones, la vida, el tiempo, desperdiciar. ¿Cuántos de ustedes desperdiciaron los años para volver a Dios? ¿Cuántas personas aún lo están desperdiciando? Aunque viven cerca de 80, aún están desperdiciando bienes, los años. No regresan. Pero muchos de ustedes, por lo menos 20 años, 30 años, 40 años, desperdiciaron los dones. Pero gracias al Señor, alcanzaron a la misericordia. Se regresaron a Dios. Un día, esta parábola clavó a mi corazón,
como un puñal. Me puñaló de verdad a mi conciencia, como un puñal metido en medio, en centro de mi corazón. Señor, hasta ahora, ¿cuántos años yo viví en una ilusión? Entonces, para que la persona realmente pueda regresar a ti, hay procesos. Enaltecerse, creerse en sí mismo, apartarse, aislarse, vivir perdidamente, desperdiciar los bienes, fracasar. Aunque fracasa, inmediatamente no se regresa. En Corea hay un dicho, el rico cuando fracasa, pero para que su corazón también fracasa, aún dura unos 3 años más, dice. Un hombre rico, hoy en la mañana fracasó, bancarrota, no tiene nada, solo deuda, pero su corazón sigue siendo rico. Hasta que su corazón fracase, aún le falta 3 años más. Durante 3 años su orgullo se va. El que siempre andaba con mejores vehículos y fracasa, bancarrota, ni siquiera para una bicicleta cuenta con dinero. Pero ¿qué pasa? Nunca quiere andar en un vehículo de baja gama. Su esposa reclama: oye, tú eres un soplado altanero, ni siquiera el dinero para comprar el pan de hoy tiene, pero quiere andar en Mercedes-Benz. No, yo tengo que andarme así. Después de un poco cambia de gama, luego coches, hasta un coche chino. Entonces, no, para mí es una basura chatarra. Pero el que ni siquiera cuenta con una moneda, altaneramente habla. Ese coche chino, buenísimo para él, pero dice, coche chino. Un juguete, habla altaneramente. Hasta poder tener un coche chino es una bendición de Dios, de verdad. Habla altaneramente. En este caso, ¿qué dice? El rico fracasado. Realmente, para que llegue a ser fracasado, aún hace falta unos 3 años de humillación. Entonces nosotros en esa parábola del hijo pródigo podemos ver los procesos. Creerse en sí mismo, aislarse. Primero, creerse. El que se cree se aísla. Aquí quien cuenta con carácter muy aislado es creído. Pero la gente, cuando se da cuenta que yo solo no puedo hacer nada en vida, se asocia, le importa la compañía. Pero para poder tener amigo, necesariamente aprende a humillarse y compartir. Gente creída está aislada. Cuando se cree, se aísla. Pastor, es mi carácter. Bueno, tu carácter, porque te hace falta sufrir unos 10 años más. Luego nunca me dirá, es mi carácter. Con cualquiera se une, amigo, entonces, amiga, ¿de qué está hablando? ¿Me permite hablar con ustedes? ¿Me puede ayudar? Yo también te voy a ayudar. La altanería te confunde, te hace creer el aislamiento, el parte de tu carácter. No es tu carácter, tú eres un altanero pero pobre. Primero, creerse. Segundo, aislarse. Tercero, vivir perdidamente. Y cuarto, desperdiciar todo lo que Dios le ha dado, los años, talentos. Quinto, fracasar. Por fracasar se regresa a casa de padre. No, aún su corazón no fracasó. Fracasar, luego sufrir. En la casa de una ciudadana, conciudadana, pero su ciudadana anteriormente era menor que esta persona en la sociedad, pero ahora
El que se cree tanto, ahora viene a mí, ¿para qué viene? ¿A qué viene? Por favor, amigo, pido un techo, por favor, un techito, ni siquiera una cama tan buena, sino solo un techito, un pedacito de techo. Bueno, entonces tú puedes vivir allí al lado de mis cerdos, pero solo techito, pero no te cobro el alimento por tu propia cuenta. Gracias. Pero para poder vivir bajo mi techo, tiene que cuidar a mis cerdos. Todos los días, apacentándolo, viendo los cerdos. Vio que los cerdos se comían del algarroba. En México hay algarroba. En Perú, abundante, porque mucha parte de tierra peruana desierta. Allí yo conocí, hay algarrobo, dice, algarroba. Entonces, árbol de desiertos, como árbol no sirve. Los frutos parece como soya, pero no se puede digerir el humano así. Entonces, algarrobas era alimento para cerdos, porque su digestión potencial mucho más fuerte que seres humanos. Él veía que los cerdos se saciaban de algarroba. Cuando quería probar, al masticar dura y luego no puedo digerir. Un día, viendo a los animales, yo soy menos que los cerdos. Yo soy menos que aquellos cerdos. Luego, cuando realmente el fracaso llegó al tuétano de su alma, se acordó de su padre. ¿Quién era mi padre? Hace años se olvidó de su padre. Mientras que uno se cree, se olvida de su padre. El hijo, cuando fracasa, se acuerda de su padre. ¿Quién era mi padre? De verdad, yo soy el hijo de mi padre. ¿Quién es mi padre? Rico y poderoso. Pero ¿quién era mi padre? Nunca se fijó en su padre para aprender de él. Pero por primera vez, ¿quién era mi padre? Misericordioso hasta con los jornaleros. Yo soy su propio hijo. ¿Por qué yo me perezco de hambre en esa ciudad? Luego él descubre su verdadero pecado. Luego él ensaya, me levantaré, iré a casa de mi padre. A mí no me importa que mis amigos, los jornaleros de mi padre, cómo me ven, con qué ojo me ven. A mí no me importa. Yo voy a levantar, solo quiero un abrazo de mi padre. Yo le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya esta expresión es muy importante. Él no solamente dijo, yo he pecado contra mi padre. Primero dijo, contra el cielo. Según la filosofía judía, el cielo significa Dios. Yo he pecado contra Dios, contra ti. Anteriormente, él, ¿cómo consideraba? El hecho de que desperdició los bienes de su padre era su pecado. Pero ahora el pecado maduró. Perfectamente él descubre el verdadero pecado. Mi pecado, sin conocer a mi padre. Dios mismo me lo dio como mi padre, un compasivo misericordioso y pudiente, pero nunca yo lo valoré, nunca yo lo reconocí. La gracia que Dios me ha dado es mi pecado. He pecado contra el cielo. Nunca yo agradecí a Dios por haberme dado un padre como el mío, tan misericordioso. He pecado contra el cielo y contra ti. Aquí podemos ver la esencia del arrepentimiento que la Biblia requiere. El verdadero arrepentimiento no es una reflexión.
Simple reflexión. Yo hice mal, eso no es arrepentimiento. Yo cometí un error, eso no es reflexión. No es arrepentimiento, es una reflexión barata. Pero el verdadero arrepentimiento, mucho más fundamental. A través de tantos errores que se había cometido, finalmente encontrar el origen. Cuán soy vil, cuán soy inútil, cuán soy malo. Siempre yo confío en mí mismo en el lugar de confiar a Dios. Yo he pecado contra el cielo, contra mi Padre. Es mi pecado, es el verdadero arrepentimiento. Uno que no alcanzó el verdadero arrepentimiento bíblico confiesa sus ofensas, faltas que cometió. Yo hice mal, perdóname, papá. Papá, hice mal porque robé tu dinero. Mamá, robé tu dinero, perdóname. Perdóname, me adulteré, me forniqué, yo mentí. Eso no es el arrepentimiento. Por aquellos errores parciales, pero repetido, continuado en la Biblia, finalmente un día alcanzará a descubrir el origen. Siempre me creo en mí mismo. Siempre yo me he creído en mí mismo. Alguien pudiente, importante, digno. Sin ti, siempre me he caído. Dios, yo soy el pecador. Yo soy el pecador. Yo he pecado contra ti. Es el verdadero arrepentimiento que la Biblia requiere. Como el caso del apóstol Pedro. Toda la noche ha estado trabajando, pero ningún pez pudo encerrar. En la orilla Jesús le estaba viendo. En la madrugada Pedro llegó a la orilla, estaba lavando redes, cansado, desanimado, en su mente imaginando el rostro de su esposa. Sus hijos esperan que el padre se regresa con el dinero. ¿Con qué cara me regreso a casa? Mi esposa, ¿con qué cara me recibirá? No quiero regresarme a casa. Jesús se acercó. Que le pidió, ¿puedo subir a tu barco a predicar? Porque en la orilla, en la forma de multitudes ausentadas. En realidad no es mar, es un lago. Pero por su inmensidad los judíos llaman mar. Pero en realidad Galilea no es mar, es laguna. Por lo tanto no hay olas. Un poquito. En la madrugada, silencioso. Un escenario natural. ¿Me permite subir a tu barco? Quiero predicar a gente que está sentada en la orilla. Pedro pensó, ¿para qué me voy a casa pronto, temprano? ¿Con qué cara voy a ver a mi esposa? Bueno, aquí yo paso un poco de tiempo. Sube, sube. Un poco se apartó. Ahí echó su ancla. Jesús empezó a predicar. Pedro, de la espalda de Jesucristo. Jesús supuestamente se dirige gente de orilla, pero en aquel día su prédica, la dirección verdadera hacia su espalda. Usted también, yo también a veces predico así, aparentemente a ustedes, pero a una clase que está sentada allá. Oigan, arrepentidos, pero la que está sentada allá. Entonces, Jesús también al pueblo hacia la orilla, pero su predicación se dirigía hacia su espalda. No sé de qué haya predicado, pero Pedro escuchó todo y se dio cuenta, es un gran maestro, un gran rabino. Y de repente Jesús se volteó a mirarlos. Boga mar adentro. Toda la noche no has encerrado ningún pez. Sí, maestro, boga mar adentro. Pedro es un pescador profesional. En la mañana los peces no están en la profundidad de las aguas, se vienen cerca de orilla, de las piedras, rocas que están allá. ¿Cómo? Para pescar, bogar a mar adentro, lo vio
aunque es gran maestro, he oído que eres carpintero. Un carpintero a un pescador profesional quiere enseñar a pescar. Pero cuán bueno el fracaso. El fracaso te humilla, produce cabida en tu corazón para oír a otra persona. Bueno, nada me parece bien, pero ¿con qué cara voy a regresar a casa? Al oírle gran maestro, pero profesionalmente es un carpintero, no sabe nada de pescar, pero le hago caso. Pongo mar adentro. Jesús dijo, echa tu red. ¿Cómo? En ese sitio, en esta hora, en ese sitio no hay ningún pez. Echa tu red. Él no supo que Jesucristo se comunicó con todos los peces de mar Galilea, les dio una orden que en esta hora estuviera allí. Echa red. Toda la noche hemos estado trabajando. No hemos pescado, no hemos encerrado ningún pez. Más, es importante, más. Aquí más, la cabida cuando nace, uno autoconfiado, luego de tanto fracaso en su corazón, nace un espacio, la cabida para poder oír a otra persona. Gente que en su corazón no tiene ni un poquito de espacio, cabida para oír a otra persona, autoconfiado, sobrevaluado. Más. Nada me parece bien, pero más. Hasta ahora he vivido conforme a mi parecer. Me fracasé. Más. Conforme a tu palabra, echaré mi red. Pasándose de la autoridad de Jesucristo contra su experiencia, echó red. Jesús dijo, levántala. Cuando trató de levantar, no se movía. Sintió tonelada del peso. Pero ¿qué pasa? Con un movimiento de vibración, la red vibraba. ¿Qué pasa? Hasta sus dos manos. Mira ahí, adentro un peso siento, pero me jala hacia adentro. Imagínense aquella mañana Pedro, la sensación que tuvo. Entonces señaló a sus compañeros. Y ahí estaba, y Jacobo y Juan, ven compañero, vení. Dos barcos llenos de peces pescados. Imagínense, en su barco adentro, lleno de pescado, los peces se saltan moviendo aletas. Pedro cuando lo vio, la Biblia que dice, se hincó de dos rodillas. Ante Jesús, de repente le confiesa una palabra, parece inapropiada, pero exactamente apropiada. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí también encontramos un nivel de arrepentimiento. En el barco, Pedro, ¿qué pecado cometió? ¿Qué falta cometió? ¿Acaso mintió, robó, adulteró y se fornicó? Nada. Pero después de ver el milagro sobrenatural del Cristo, cae de dos rodillas. A él le confiesa, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El nivel de la sensibilidad sobre el pecado. Este pecado no tiene nada que ver con algún acto inmoral. Exactamente concuerda con el arrepentimiento del hijo menor. Yo he pecado contra el cielo, contra ti. Mientras tanto es que el pecado era aún verde, inmaduro. El cómo interpretó, ay, yo viví perdidamente, desperdicié bienes de mi padre, es mi pecado, así pensó. Pero el pecado luego de madurar, cuando se dio cuenta, o sea, él se enfrenta con su verdadero ser, lo descubre. Cuán inútil, cuán vil.
yo soy menos que cerdos. Yo los tengo envidia. Señores cerdos, señoras, señores cerdos, yo les tengo envidia por pertenecer a un amo. Por lo menos se comen, viven bien, pero yo no reconocí a mi padre. Yo soy menos que los cerdos. Yo soy menos que la bestia. Yo he conocido a algunas personas alcanzaron a ese nivel de arrepentimiento. Yo soy menos que la bestia. En el libro del Proverbios capítulo 31 también el rey que escribe Proverbios capítulo 31, yo en comparación con otros hombres soy menos que los animales, dice. Ustedes a lo largo de sus vidas alguna vez no han sentido, no han llegado a ese lugar donde se pueden sentir, alguna vez hayan sentido yo soy menos que los animales. Yo sí. ¿Qué pasa? Yo soy menos que aquellos cerdos. Cuando se reconoció a su origen, en su mente se revive su padre. A ver, un momento. Yo soy huérfano. Tengo padre. ¿Quién es mi padre? Misericordioso, compasivo, no solamente con los suyos, hasta con los jornaleros. Es misericordia. Se acordaba como su padre, uno de sus jornaleros, cuando se enfermó, muy aparte de lo jornal, le apoyaba con víveres, con medicamentos, lo mandaba al médico. También cumpleaños de algunos jornaleros, cómo festejaba. Mi padre hasta con los jornaleros, misericordioso. Yo soy su hijo. ¿Por qué yo me perezco de hambre en esa ciudad? Ahí te descubrió su verdadero pecado, el haber dejado tú a tu Dios, tu Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Luego se regresa. Entonces él prepara, ensaya una palabra. Yo voy a ensayar un poco. Me levantaré y iré a casa de mi padre. Al principio, ¿con qué cara? ¿Con qué cara me voy? Aún si tiene algo en que creerte, puede pensar así. Cuando te das cuenta que no te queda ninguna otra opción, ni siquiera un pedacito de opción, solo miseria, no te importa la vergüenza. Me voy, yo me voy. En Corea del Sur, anteriormente hubo un incendio en alguna sauna, baño público. Entonces, diferentes canales de televisiones, reporteros estaban filmando, estaban transmitiendo en vivo. ¿Qué pasa? Gente, hombres y mujeres desnudos se tiran por la ventana. ¿Cómo? ¿No tienen vergüenza? ¿No tienen vergüenza? Afuera mucha persona para tirarme por lo menos una toalla larga, pues voy a encontrar una toalla para cubrirme. Bueno, tu cuerpo está a punto de ser asadito, quemado. Nada te importa. ¿Quiénes afuera me ven? ¿Cuántas personas? Hombres y mujeres. No me importa. No hay ninguna toalla. Bueno, así yo salgo. Entonces, socorro, ayúdame. Entonces, la vergüenza momentánea, pero la vida, toda la vida. La gracia. Así es. Porque a veces nosotros agarramos la pena más que la misericordia. ¿A ti te importa la pena que la salvación? ¿Que la misericordia? Necio eres. El hijo dijo: me levantaré, iré a casa de tu padre. Mi hermano mayor, los jornaleros, mis amigos, ¿con qué ojo me ven? No me importa. Yo quiero ver a mi padre. Yo quiero su abrazo.
un abrazo, un apretón de mi padre, yo le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él lo ensayó muy bien, pero fíjense, cuando el hijo realmente se regresa, pudo mencionar la frase que él preparó o no. Vamos a ver, siguiente cita bíblica. Levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, quiere decir que él se fue lejos, aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Quién fue el primero en ver? Entonces nos da a entender, antes de que el hijo se arrepintiera, se decidiera en regresar, el padre primero actuó. Fue el primero el padre, no el hijo. Muchos piensan, cuando me arrepienta, me humille, Dios me va a perdonar. Te equivocas. Antes de que tú hicieras algo, Dios hizo todo lo posible. Muchos piensan, cuando me arrepiento me va a perdonar. Te equivocas. El arrepentimiento es bueno para poder concientizarte, pero el perdón antes de tu arrepentimiento está ofrecido. Es maravilloso. Antes de que nosotros naciéramos, Cristo había muerto en la cruz. No me diga, cuando me arrepienta, yo pido el perdón, Cristo viene y muere en la cruz. No es así. Antes de que yo pude existirme, ni siquiera mis padres. Por eso, según el libro de Romanos capítulo 5, cuando aún éramos débiles, que quiere decir, no tenía ninguna condición para agradar a Él, conforme a la promesa, Él murió en la cruz por tus pecados, dice. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Me encanta esa expresión. Fue movido a misericordia. Hoy, antes de salirme a este lugar, estuve meditando, preparando la prédica de esta noche. Casi cerca de 2 horas. No me di cuenta que pasó 2 horas, creyendo que aún tendría más tiempo. Estaba meditando y mi esposa me avisó: ya la hora, vámonos. Tengo tiempo todavía, unos 30 minutos. Te equivocas, esa es la hora de presentarte. ¿Por qué 1:30, 2 horas de meditación? ¿Por qué para mí no basta? ¿Cuánta profundidad hay en la palabra de Dios? Quisiera explicarle un poco lingüísticamente qué es la misericordia. Misericordia proviene de latín. 2 palabras sumadas: misericordia, miseria, corazón. Entonces, tener dolor viendo la miseria ajena es misericordia. La palabra compasión también provino del latín, para 2 palabras, compasio, o sea, pasión, juntamente, pasión, dolor, junto sentirse dolor. Aunque no es mi miseria, viendo la miseria ajena con pasión, junto sentirse mismo dolor, desde el lugar más profundo de su ser, compasión. Gracia también viene de palabra latina, gratia, significa gratitud, alegría, regalo. Pero en hebreo, misericordia en la Biblia hebrea es rahamim. La palabra rahamim proviene de un vocablo rehem, cuyo significado es el útero. De la palabra útero, del útero viene
La misericordia en hebreo, rahamim. O sea, sentir, o sea, desde el profundo de su corazón, sentir dolor por la desgracia ajena. Entonces es un amor instintivo, no es racional, no sale del razonamiento, sino se surge del instinto. Gente antigua creía la misericordia desde en los lugares más profundos de su ser, sentir dolor. Por eso nosotros también expresamos, cuando realmente tenemos misericordia por alguien, me duele mi corazón, dice. Me parte mi corazón. Pero los coreanos expresaban, o sea, en el me parte mi corazón, me partes mis intestinos, mis tripas. Los coreanos así hablan. Todos los órganos se revientan, dice. Es una expresión coreana. O sea, pero el sentido es lo mismo. Todo el órgano, todos mis intestinos se parten, se revientan de dolor por compasión. Aquí las madres o los padres, al ver a la desgracia que sucede a sus hijos, nunca sufren el cerebro. Dolor en el corazón. Dolor, o sea, el corazón se siente parte. No hay cura, no hay remedio, con ninguna inyección, ningún medicamento puede calmar. Entonces, la misericordia en hebreo, rahamim, viene de palabra rehem, cuyo significado es el útero, el dolor desde el útero. En griego, misericordia, un poco difícil pronunciación, esplanknisomai, es el griego difícil. Proviene de palabra esplankna, cuyo significado intestino, órgano, corazón. Entonces, todo tiene un solo significado: misericordia, sentir dolor en su ser más profundo. En español, la misericordia, en realidad, en vez de misericordia, lingüísticamente no debe ser misericordia, sino compasión. Porque compasión proviene de palabra latín, significa compasión, sentir dolor juntamente. Entonces, en realidad, la palabra compasión está más cerca del significado de misericordia hebrea griega. Luego, lo que nosotros en español decimos compasión, pero en hebreo, hesed. Y hesed en griego, eleos. También significa no simplemente un sentimiento, sino por compadecerse, ayudar, salvar. Es la compasión. Entonces, esta palabra en español, en realidad, compasión, su sentido de compasión en comparación hebreo y griego, misericordia. Entonces, en español, equivalente de la palabra compasión en hebreo, hesed, eleos, misericordia. Pero comúnmente misericordia, compasión, los usamos al leve. Porque la palabra misericordia también proviene del latín. Miser, la miseria. Cordis, corazón. O sea, viendo la miseria ajena, tolere el corazón. Misericordia. La gracia en hebreo, gen, en griego, charis, en español, gracias.
un favor ofrecido, un regalo ofrecido. Si entendiendo bien las definiciones lingüísticas de la misericordia y compasión, la compasión y la gracia, la Biblia se ve de otra forma. Dios por la misericordia. O sea, Dios por la misericordia. Su corazón se conmueve, movió a misericordia, hace compasión, ayudarlo de la miseria, salvarlos de la desgracia. Luego, aquella obra como regalo te ofrece es gracia. Nosotros decimos, por la misericordia, por tu compasión, por tu gracia, sin entender qué significa. Corazón de Dios, hasta las entrañas le dolió, viendo nuestra desgracia. Y luego, a causa de misericordia, Él mismo obró, Él mismo actuó, porque Él mismo nos salvó, la compasión. Luego, aquella salvación ofrece como regalo la gracia. Por eso, la misericordia es el corazón, engendra la compasión, obra redentora. Aquella obra redentora terminada, hecha, ofrece por el regalo gracia. Por eso la Biblia que dice, por gracia sois salvos, dice. Efesios capítulo 2. Pero en el capítulo 2, la primera parte que dice, Dios es rico en misericordia. Dios os amó. ¿Con qué amor? Hasta mandar a su Hijo. Antes de que nosotros lo conociéramos, su Hijo vino, morirse por nuestro pecado, levantarse de los muertos, resucitarse. Juntamente con Él, aunque nosotros aceptemos o no aceptemos, Padre Dios unió nuestra vida con vida del Cristo porque lo envió como representante. Cuando lo colgó en la cruz, en realidad no solamente lo colgó, nosotros también en Él colgó en la cruz. Cuando lo levantó, no solamente lo levantó, juntamente con Él, nosotros también nos ha levantado. Cuando Cristo se subió al cielo, no solamente Cristo subió espiritualmente, nosotros también subimos con Él. Cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, no solamente Él se sentó, también nos ha sentado a los lugares celestiales, dices. Cuando cree esta dádiva, la gracia, este maravilloso regalo llega a tu domicilio, es tuyo. Aquí nosotros vemos, fue movido a misericordia. Otra vez, por favor. Fue movido a misericordia. Esta misma expresión griega se repite en mucha parte del Nuevo Testamento. El buen samaritano, cuando vio al hombre medio muerto, fue movido a misericordia. Cuando Jesús vio la viuda del Naín, su único hijo murió, fue movido a misericordia. Cuando Jesucristo vio la multitud durante 3 días y noche, les pasaron hambre, fue movido a misericordia. La misericordia, en latín, miseria, cordia, corazón. Sentir dolor en su corazón por la desgracia, miseria ajena. Aquí podemos ver la naturaleza de Dios. Alabo a Dios. Nuestro Dios es misericordioso. Si Dios no fuera el único Dios, no fuera misericordioso, ¿qué podríamos hacer? Nada podríamos hacer. Si el único Dios fuera malo, si el único Dios fuera sangre fría, ¿nosotros qué podríamos decir? Aunque nos quejemos, nada podemos cambiar porque el Creador es así.
Pero agradezco a Dios porque Él es misericordioso. Nuestro Creador es misericordioso. ¡Cuán grande bendiciones! Como criatura, ¿qué podremos decir? Si nuestro Creador fuera sangre fría, ¿qué podemos decir? Nos mandará al lago del fuego. Les gustará viéndonos ser fritado con el fuego. Si Él fuera así, ¿qué podríamos decir? Ya que eres el único Dios. Pero gracias al Padre Dios, porque tú eres misericordioso. Fue movido a misericordia. La misericordia, como anoche dije, Rembrandt, el pintor holandés del siglo XVII, quien interpretó el regreso del hijo pródigo. ¿Cómo interpretó? Una vez más puede presentarlo, por favor. Él fue llamado el pintor de la luz, porque su técnica, a través del tono de luz, él interpretaba el mensaje. Aquí el hombre más sucio, el padre más alumbrado. Al lado del el hombre más sucio, humilde, un hombre muy noble, parados, el hijo mayor. Pero ¿dónde pertenece? En la oscuridad. El que se cree mejor pertenece a la oscuridad. El que se arrepintió pertenece a la luz. Pero vean bien el padre, 2 ojos, está ciego. Rembrandt, ¿cómo interpretó? No solo por edad, por la misericordia. Dolor, a causa de dolor, por la miseria de su hijo, se cegaron 2 ojos. No puede ver su maldad, no puede ver su pecado. Vean bien 2 palmas del Padre. Una palma más grande que otra palma. La palma izquierda más grande que derecha, a propósito. Como un pintor, o sea, un genio, no pudo dibujar 2 palmas parejitas. ¿Por qué disparejas? A propósito. Una mano del Padre de autoridad. Otra mano del amor, mano del Madre. Con el amor, con la autoridad. Tú eres mi hijo. Excelente interpretación. Ya otra vez vamos a ver la cita bíblica. Estamos por terminar. Fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Siguiente. Y el hijo le dijo, él preparó una frase, ¿no? Ensayó unas cuantas veces. Vamos a ver, pueda mencionar la frase completa o no. ¿Él cómo se preparó? Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino jornaleros. Pero vamos a ver, él pudo mencionar toda la frase o no. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Siguiente. Y luego, digno de ser llamado tu hijo, sino pero Padre cortó la palabra. No le dio tiempo de mencionarse, sino uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino su padre cierra la boca y luego le abrazó. Pero el padre dijo a sus siervos, no le dio chance, porque no le dio que mencionara, le considerara como jornaleros, a causa de la compasión. Sacad el mejor vestido. Eres un hombre riquísimo, pero imagínense el mejor vestido de la casa. Este padre, símbolo de Dios. Entonces, en el cielo, ¿cuál sería el mejor vestido del Padre Celestial? El vestido de la salvación. Amén. El vestido de la salvación. La vestidura blanca, por la sangre del Cristo, emblanquecida. Desde el cielo sacó el mejor vestido. ¿Sabes? Alguien murió por ti. Este vestido tuyo.
Pero seguramente antes de vestirle lo bañó, ¿no? Un baño completo. Hasta mínimo mugres, tallándolos, limpio. Luego, el mejor vestido, vestidle. Poned un anillo. Antiguamente, el anillo no como el anillo de hoy en día. Una familia muy poderosa en el anillo se lleva el sello. El sello del Padre. Poned un anillo que se lleva mi sello. ¿Qué significa? Aceptarlo como su hijo, el verdadero heredero, equivalente del mismo Padre, y calzado en sus pies. Otra identidad. Calzado del Evangelio, dice. Ya tú no eres un mendigo, sino tú eres mi mensajero. Siguiente. Traed el becerro gordo, matadlo. ¿Cuál sería el becerro más gordo del cielo, del Padre Dios? En el cielo, ¿cuál es el becerro más gordo que Dios aprecia? El becerro más gordo, en el libro de Levíticos, es el animal expiatorio de calidad, primera calidad. Entonces, el becerro gordo significa Jesucristo. Para aceptarlo, se necesita expiación. Matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido, es hallado. Comenzaron a regocijarse. En esa noche, algunos que se identifican con el hijo pródigo se regresa a casa del Padre. En el cielo, Padre Dios hace fiesta y me va a recompensar. Pastor Pablito, algo hiciste bien. Pablito, algo hiciste bien. Esa noche duerme tranquilo. Yo te voy a ayudar. Te voy a acordar y te voy a darle alguna propina. No te preocupes. Entonces, en el cielo habrá realmente un banquete. Si hoy en la noche se regresa un hijo pródigo, no se preocupe, yo pequé mucho. No se preocupe, está preparado el becerro más gordo, la vestidura más hermosa del cielo, el anillo, el sello del Espíritu Santo de la promesa. Además te ofrece una nueva identidad. Tú eres mi mensajero, mensajero del paz. Voy a finalizar. Cuán hermosa historia, ¿no es así? Hermosísimo, millones de millones de más. Entonces, cuán hermosa. No podemos medir la profundidad. Padre Dios, como la interpretación del pintor Rembrandt, está ciego por el amor, por la misericordia. Eres rico en misericordia. Vamos a poner en pelea la misericordia de Dios, nuestro pecado. Vamos a poner en pelea. ¿Quién ganará? ¿Cuál ganará? La misericordia y nuestro pecado entra pelea de UFC. ¿Quién ganará? Hay un famoso peleador de UFC mexicano. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Caín. ¿Cómo se llama? Caín Velázquez. Seguramente quien me contestó le gusta ese juego. Entonces, pero Jesucristo, la misericordia, ponemos en pelea con el pecado. No habrá ningún pecado que pueda ganar a la misericordia de Dios. Amén. La misericordia de Dios es enorme. Dios es rico en misericordia. Nos ofreció la salvación por gracia. ¿Quieren aceptarla?
o no aceptarla? Acéptenla. Entonces, desde el momento que la acepten, será tuya. El Espíritu Santo estará con ustedes. Hoy hasta aquí compartimos, oremos.